Hola a todos. Hoy quería comentar un fallo interesantísimo de la justicia cordobesa, concretamente de la Cámara Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, donde en un fallo extenso pero realmente sin desperdicio, se trataron varios temas, pero el que me parece primero en orden de relevancia es el siguiente. Se trataba de analizar cómo se calculan el porcentaje de incapacidad utilizando baremos cuando hay pluralidad de secuelas. Por ejemplo, cuando hay un 20% de incapacidad física y un 20% de incapacidad psíquica. Básicamente hay dos métodos. Uno es sumar ambas incapacidades, sería un método que algunos llaman lineal. Entonces esa persona tendría una incapacidad total sobreviniente del 40%. Y otro es utilizar el método de la capacidad restante o capacidad residual. Por lo tanto, se aplica el primer porcentaje, 20%, se lo descuenta, digamos, de la capacidad total, queda entonces una capacidad residual del 80%, y a ese 80% se le aplica el 20%, lo cual nos da un 16%, que sumado al anterior 20%, parece un juego de palabras, un trabalengua, nos da 36% de incapacidad. Por lo tanto, en un caso, si se suman las incapacidades, la incapacidad da 40%, y si en cambio se aplica el método de capacidad residual o capacidad restante, la incapacidad total sería de un 36%. El método de capacidad residual es muy aplicado por la justicia, también conocido como método Baltasar. Pero en este caso fue uno de los agravios de la actora, y el vocal preopinante hizo un extenso análisis digno de leerse, consultando la ley de riesgo de trabajo y su aplicación analógica, las reglamentaciones, jurisprudencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, jurisprudencia de distintas cámaras nacionales en lo laboral, y concluyó que no hay ningún sustento legal o no hay ninguna norma que obligue en todos los casos a aplicar el método de capacidad restante o capacidad residual en caso de pluralidad de secuelas. Y que en todo caso lo que se podía decir, la conclusión, era que este método de capacidad restante o capacidad residual tendría que aplicarse en principio cuando hay incapacidades preexistentes. O sea, cuando una persona, supongamos, sufre un daño, pero ya tenía una secuela previa a ese daño, y por ejemplo, por esa secuela había quedado con una capacidad del 80%. Y entonces ahí sí tiene sentido aplicar para la nueva secuela, la de un accidente o la de un daño posterior, el método de capacidad residual. O si no, en casos de gran incapacidad. En cambio, cuando la pluralidad de secuelas se produjo en un solo hecho, cuando la persona ya venía con una capacidad del 100%, no tenía lesiones preexistentes, sino que la pluralidad de secuelas se produjo en un solo hecho, no corresponde en el ámbito civil aplicar el método de capacidad residual, sino el método de sumatoria de incapacidades o la aplicación lineal de las incapacidades, porque es el que respondería mejor al principio de reparación plena. Es un tema muy interesante. Los abogados por lo general no tenemos un profundo conocimiento de estos temas, solemos aceptar los baremos y los cálculos hechos por los peritos sin demasiada crítica, sin demasiado análisis del porqué.
Y otro tema que también se trata es las razones que justifican la elección de fórmulas de matemáticas financieras tales como la fórmula Méndez, que tiene la particularidad que a la hora de calcular la indemnización por incapacidad sobreviniente, hace un ajuste en base a las probabilidades que la víctima tenía de mejorar sus ingresos a lo largo de su vida, partiendo de la base de que a menor edad hay más posibilidades, lo dice la probabilidades, mejor dicho, lo dice la experiencia, lo dice la estadística, de ir a lo largo de la restante vida productiva mejorando los ingresos reales. Un fallo interesantísimo, largo sí, pero de lectura absolutamente recomendable. Como siempre digo, gracias y nos vemos en un nuevo video.